Buenas, mi nombre es Beatriz Félix, estudiante de Física Básica con la maestra Francis Jaques Liranzo. En esta ocasión les estaré hablando sobre el tema de la unidad número 3, el cual es dinámica. Iniciamos con las definiciones de dinámica y fuerza. La dinámica es una rama de la mecánica que estudia las causas de los cambios en el movimiento mecánico. Esta ciencia estudia la relación entre las fuerzas que actúan sobre los objetos y los efectos que producirán sobre el movimiento que resulte de su acción. La fuerza es la cantidad física vectorial con la que se mide cuánto es capaz de cambiar el movimiento de un cuerpo sobre otro en una interacción dada. Y la fuerza neta se define como la suma de todas las fuerzas que recibe el cuerpo dado. Las leyes de Newton. Las leyes de Newton son tres: primera, segunda y tercera ley de Newton. La primera ley de Newton suele redactarse del siguiente modo: todo cuerpo permanecerá en reposo o movimiento rectilíneo uniforme mientras la fuerza neta sobre él sea nula. Para precisar cuál es la magnitud y la dirección de una fuerza, es necesario conocer el efecto que ha tenido sobre el cuerpo sobre el que actúa. En tal virtud, Isaac Newton formuló tres enunciados que permiten describir a la fuerza. En primer lugar, tenemos que si observamos que un cuerpo que está en reposo está en movimiento rectilíneo uniforme, entonces es porque la fuerza neta sobre él es nula. Segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton expresa: si la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo no es nula, entonces éste adquiere una aceleración de igual dirección y sentido que la fuerza neta, de magnitud directamente proporcional a la magnitud de la fuerza neta e inversamente proporcional a su masa. Cada cuerpo que recibe una fuerza neta no nula cambia su velocidad. Dicho cambio está condicionado por una propiedad que posee cada cuerpo, llamada inercia. En virtud de esta propiedad, si un cuerpo está en reposo y se le aplica una fuerza neta, tiende a mantenerse en reposo. De igual forma, si está en movimiento y se le aplica una fuerza neta, entonces tiende a mantenerse con el movimiento que tenía antes de recibir la fuerza. La inercia es la propiedad que tiene todo cuerpo de resistirse al cambio de su movimiento. La medida de la inercia de un cuerpo es el valor de su masa. Tercera ley de Newton. Tercera ley de Newton o principio de acción y reacción. Con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria. O sea, las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en direcciones opuestas. Esta ley plantea que toda acción genera una reacción de igual intensidad, pero en sentido opuesto. Cantidad de movimiento lineal. La unidad de la cantidad de movimiento lineal en el sistema internacional es el kilogramo metro sobre segundo. La definición de esta es el producto de la masa, que es un escalar, por la velocidad, que es un vector. Al multiplicar un escalar por un vector, resulta otro vector con igual dirección que el vector original. Es por eso que la cantidad de movimiento tiene la misma dirección y sentido que la velocidad. Impulso. El impulso es la cantidad física con que se mide el cambio producido sobre el movimiento debido a una fuerza en un intervalo de tiempo dado. Su unidad en el sistema internacional es el newton por segundo. Y por último, les estaré hablando sobre el principio de conservación de la cantidad de movimiento lineal. Si la suma de las fuerzas externas es nula, entonces el impulso neto también es nulo.
y en consecuencia no cambia la cantidad de movimiento del sistema. Si no recibe fuerzas externas, entonces se dice que el sistema está aislado porque no interactúa con el ambiente. Puede estar recibiendo fuerzas externas, pero siendo nula la suma de estas, y de igual modo la cantidad de movimiento del sistema no cambia. Por tanto, el principio de conservación de la cantidad de movimiento lineal puede ser expresado del siguiente modo. La cantidad de movimiento de un sistema permanece invariable mientras no se interactúa con ningún agente externo o la suma de las fuerzas externas sobre él sea nula. Hasta aquí fue mi participación y gracias.